Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Es un privilegio poder estar junto a ustedes nuevamente en esta tarde de Santo Sábado de nuestro Señor, que nos regala para poder compartir de su palabra, para poder compartir lo que el Señor nos quiere entregar hoy a cada uno de nuestros corazones. El tema que vamos a compartir lleva por título Una experiencia personal con Cristo. Y vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Algunas se encuentran en el Ministerio de Curación, la gran mayoría de las citas que vamos a compartir. Y las últimas citas estarán en Consejos para la Iglesia. Todo en base a la palabra de Dios. Necesitamos de continuo una nueva revelación de Cristo, una experiencia diaria que se armonice con sus enseñanzas. Altos y santos resultados están a nuestro alcance. El propósito de Dios es que progresemos siempre en conocimiento y virtud. Su ley es eco de su propia voz, que dirige a todos la invitación. Sube más arriba, sé santo, cada vez más santo. Cada día podemos adelantar en la perfección del carácter cristiano. Qué hermoso, hermanos, esto que el Señor trae para nosotros hoy. El comprender que por nosotros mismos no podemos crecer, no podemos llegar a la plenitud de Cristo, pero si le entregamos nuestro corazón al Señor, si anhelamos pedir al Padre Celestial de rodillas, a nuestro Padre de amor, que Él nos pueda ayudar a tener una experiencia viva, una experiencia genuina con Cristo, viendo por fe que Él está a nuestro lado en cada instante de nuestra vida. Entonces todo comienza a cambiar, comenzamos a escuchar su voz en las diferentes pruebas, en las circunstancias, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en lo que comemos al despertar, aquella comunión que llena nuestro corazón y nos ayuda a permanecer firmes día a día, porque el camino de un hijo de Dios verdadero es día a día. Las pruebas son a cada momento. El enemigo está buscando cómo separar nuestra mente y nuestros pensamientos de Cristo. Pero está en nosotros el poner nuestra voluntad en las manos de nuestro Padre eterno. Los que trabajan en el servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, más profunda y más amplia que la que muchos han deseado tener. Muchos que son ya miembros de la gran familia de Dios, poco saben de lo que significa contemplar su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Muchos tienen una percepción crepuscular de la excelencia de Cristo y sus corazones se estremecen de gozo. Anhelan sentir más hondamente y en mayor grado el amor del Salvador. Cultiven ellos todo deseo del alma por conocer a Dios. El Espíritu Santo obra en quienes se someten a su influencia, amolda y forma a quienes quieran ser así formados. Dedicaos a la cultura de pensamientos espirituales y a la santa comunión. Solo habéis visto los primeros rayos de la aurora de su gloria. Conforme sigáis conociendo a Dios, veréis que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18. Y esa cita es del Ministerio de Curación, de la página 403, párrafo 2. Y es hermoso cómo el Señor lo presenta para nosotros en esta hora. Necesitamos una experiencia real con Cristo. Dejar que su Espíritu sea el que vaya amoldando nuestro carácter, nuestras falencias, nuestras flaquezas. Nosotros examinamos nuestro corazón, miramos nuestra condición y nos damos cuenta cuánto necesitamos de Cristo en nuestra vida. Cuánto necesitamos seguir su ejemplo, seguir sus huellas, para poder reposar en Él, para no angustiarnos con el peso del pecado, para no sentirnos indignos ni merecedores al doblar nuestras rodillas y acudir a nuestro Padre Celestial. Pero eso es lo que el Señor desea para nosotros hoy, que podamos aferrarnos sin temor a Él, que ya no tengamos duda ni miedo y que hoy podamos caer en la roca que es Cristo Jesús. Una de las herramientas más importantes que debemos tener como hijos de Dios es la paciencia.
Yo sé que ustedes conocen el versículo de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay una cita acá en el Ministerio de Curación, en la página 386, que habla sobre la paciencia que debemos tener ante las pruebas, ante los ataques del enemigo. No debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos. Hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación, sino para salvar almas. Conforme nos interesemos en la salvación de las almas, dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás. Piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros. Nada debe turbar nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Eso, hermanos, hizo eco profundo en mi corazón, porque llevaba tiempo pidiéndole al Padre que me ayudara a comprender cómo es que debo actuar ante mi familia, muchos que son evangélicos, seres amados míos, y que desprecian la ley de Dios a pesar de que han recibido de la luz, pero no han querido vivir conforme a ello. Y duele nuestro corazón, se aflige nuestra alma, clamamos de rodillas por cada uno de nuestros seres queridos. Y aún así, las oraciones no son en vano, hermanos. Aunque pareciera que sí, aunque pareciera que el Señor no responde, sí lo hace, hermanos, a su tiempo, pero Él espera que podamos ser así, pacientes, que podamos esperar en Él, que no nos angustiemos en sobremanera y que comprendamos que aún en esos momentos en los que compartimos la palabra de Dios, a veces se levanta rechazo de nuestros propios familiares y tenemos que soportar aquellos ataques. Hay pedirle al Señor que Él nos ayude, pedirle al Señor que Él guarde nuestra mente en Él, en su palabra, en sus promesas, que aunque el enemigo quiera quebrantar nuestra fe, que aunque quiera hacernos caer, podamos sentir el gozo de que la presencia de Dios está en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo está obrando en nuestra vida. Y vamos a continuar citando el versículo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Qué hermoso, hermanos. Y vamos a ir viendo más adelante luz que el Señor nos quiere dar con respecto a nuestro trato con nuestro prójimo, con nuestra familia. Cómo debemos actuar, cómo debemos hablar para que sea Cristo el que viva y more por completo en nuestro ser. No os desquitéis, en cuanto sea posible, quitad toda causa de falsa aprensión. Evitad la apariencia del mal, haced cuanto podáis sin sacrificar los principios cristianos para conciliaros con los demás. Si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Si os dicen palabras violentas, no repliquéis jamás con el mismo espíritu. Recordad que la blanda respuesta quita la ira. Proverbios capítulo 15 versículo 1. Y hay un poder maravilloso en el silencio. A veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo, pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio, con espíritu cariñoso y paciente. Eso lo hemos experimentado. Solo cuando Cristo mora en nuestro corazón. Muchas veces, seres amados, me gritan o se burlan de mí. O a veces nos tratan de fanáticos por la forma en la que nos alimentamos, como Dios nos ha alcanzado a través del mensaje de salud, y hoy con mayor gozo estamos creciendo en el conocimiento gracias al Espíritu de Dios que nos instruye con respecto al brazo derecho del mensaje del tercer ángel, el mensaje de salud. Y ahí en esos momentos, cuando el enemigo comienza a atacar y usando a nuestros seres amados,
es Cristo que nos habla, que nos dice al oído, a nuestra mente, a nuestro corazón, que guardemos silencio, que no respondamos de la misma manera que nos tratan, y que en el momento que ellos necesiten ayuda podamos ir con amor, con cariño, tratarlos como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y ahí se refleja el carácter de Cristo. Ahí nuestra familia se da cuenta que es Cristo quien está morando en nosotros, que no hacemos las cosas a nuestra manera porque hay una diferencia rotunda entre nuestra condición, nuestra forma de vida, lo que era antes a lo que hoy es por la gracia del poder de Dios obrando en nuestra vida. Bajo la granizada de palabras punzantes de creciente censura, mantened vuestro espíritu firme en la palabra de Dios. Atesora en vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de Dios. Si se os trata mal, o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetidos las preciosas promesas. Y esto nos lleva a pensar en la actitud y el carácter firme que tenía nuestro Salvador en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, por Lucifer, el enemigo de las almas, quien se disfrazó como ángel de luz, para ir a hacer caer al Señor a través de palabras presunciosas. ¿Y cómo fue que respondió nuestro Mesías, el Hijo de Dios? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es así como nosotros, siendo hijos de Dios, debemos estar ante los ataques de Satanás, poder citar las Escrituras permanentemente en nuestra mente, aquellas dulces promesas, aquellos dulces versículos que nos ayudan a poner nuestros pensamientos y nuestros ojos en Cristo, a poder quedar cautivos ante el amor, el inmenso amor de nuestro Padre Celestial, quien con su Hijo crearon y formaron ese hermoso plan de redención para que podamos tener vida eterna y para que no sufriéramos la consecuencia de morir para siempre a causa del pecado. Nuestro único mediador es Cristo ante nuestro Padre Celestial. Y es una tremenda bendición poder meditar cada día en eso, poder dejar que el Señor ponga siempre ese anhelo en nuestro corazón, levantarnos y buscar al Señor. Siendo mediodía y sentimos que comenzamos a flaquear, que estamos más susceptibles a caer en la tentación, y el Señor nos habla para que doblemos nuestras rodillas. Y luego viene una segunda vez, y ya más tarde, antes de dormir, necesitamos del alimento espiritual. Vamos a la palabra de Dios, vamos al espíritu de profecía, y no podemos ir a dormir si no estamos en comunión con Dios, si no hemos recibido lo que el Señor quiere entregarnos, y cómo Él quiere ayudarnos a crecer cada día, poco a poco, paso a paso, hasta llegar a la plenitud de Cristo. Y los versículos que tienen hermosas promesas los leeremos en esta hora. El primero se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. El siguiente versículo se encuentra en Salmos capítulo 37, versículos 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. En Lucas capítulo 12, versículo 2 dice, nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Y el último versículo se encuentra en Salmos capítulo 66, versículo 12. Hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza, entramos en fuego y en aguas, y sacástenos a hartura. Vamos a compartir una cita, hermanos, que es tan necesaria para nosotros hoy, que podamos guardar en nuestro corazón y poder aplicarla. Hay muchos consejos que el Señor tiene para nosotros, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que ya estamos llegando al fin de este conflicto entre Satanás y entre Cristo, quienes anhelan tomar el control de nuestro corazón, Satanás con trampas y engaños y Cristo con su inmenso amor. Y vamos a compartir una cita del conflicto de los siglos, que es demasiado importante y se encuentra en la página 580 del párrafo 1. Y sabiendo que hoy ya se están prestando los medios de comunicación, las plataformas digitales, las noticias,
los gobiernos, todo para ponerse en contra del pueblo de Dios y tratar de fanáticos, tratar de burlarse de los verdaderos hijos de Dios, quienes viven solo conforme a la Escritura y la sola Escritura, tal cual como Cristo. Entonces vamos a leer esta cita, que es para los días que estamos viviendo hoy y la gran prueba del tiempo de angustia que está delante de nosotros. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Esa pregunta es para cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que responder en nuestra mente. ¿Realmente estamos listos para ir sin miedo a dar el fuerte pregón? Antes de responder esa pregunta tenemos que mirarnos. Tenemos que ver nuestra condición. ¿Verdaderamente vivimos por fe? ¿Completamente? ¿O es solo una parte que dejamos para Dios y lo otro lo hacemos a nuestra manera? Ya no hay tiempo para eso. Ya no queda tiempo, hermanos. Estamos en una carrera espiritual y estamos a punto de llegar. Cristo nos está esperando. Su regreso es inminente y ya viene por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos que le aman, que viven en el Espíritu, que están odiando y dejando a un lado el pecado porque permiten que el Espíritu de Dios limpie todo eso que no agrada al Señor. Este mensaje es para nosotros. Y si comprendemos que cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera siempre vamos a pecar, siempre vamos a caer en errores de nuestra vida pasada, y dejamos a un lado esas actitudes de soberbia, de dureza de corazón, y permitimos que el Señor sea quien nos instruya, tal cual como un padre guía a su hijo pequeñito, asimismo nosotros como niños debemos confiar en nuestro gran Padre Celestial Todopoderoso, quien cada día nos da el respirar, quien por su gracia nos regala el que pueda latir nuestro corazón, el que podamos tener salud, porque así Él lo presenta en su palabra. Él desea que tengamos vida, salud en abundancia, que podamos prosperar espiritualmente, no solo para que nos sintamos bien, sino para que compartamos esta hermosa luz y estas bendiciones a las personas que están a nuestro alrededor, muchas personas angustiadas que están desesperadas, llenas de deudas, de aflicciones, sin solución para sus enfermedades, con dolencias tremendas, y que no tienen el conocimiento que el Señor nos ha dado. Y es lamentable ver cómo en nuestra iglesia hay tanta enfermedad porque no queremos obedecer a lo que Dios nos ha dado. La vida no consiste principalmente en grandes sacrificios, ni en maravillosas hazañas, sino en cosas menudas que parecen insignificantes y sin embargo suelen ser causa de mucho bien o mucho mal en nuestras vidas. Por nuestro fracaso en soportar las pruebas que nos sobrevengan en las cosas menudas, es como se contraen hábitos que deforman el carácter y cuando sobrevienen las grandes pruebas nos encuentran desapercibidos. Solo obrando de acuerdo con los buenos principios en las pruebas de la vida diaria, podremos adquirir poder para permanecer firmes y fieles en situaciones más peligrosas y difíciles. Y eso, hermanos, lo hemos visto en nuestra vida, incluso en los detalles más pequeños, cuando tenemos que muchas veces hacer el aseo en nuestra casa, o lavar la loza, o ordenar o trabajar en nuestro hogar con elementos o herramientas con filo, cortopunzantes, o trabajar en la huerta, en lo que sea que ustedes estén haciendo, siempre nosotros sabemos que en algún momento
hay ocasiones de peligro en que uno tiene que estar siempre velando, precavido, porque los accidentes son gratuitos. Y el Señor es quien nos puede ayudar para no caer en eso, porque son pérdidas de tiempo y también eso preocupa, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, cuando ocurren esos accidentes o incidentes. Y en esos precisos instantes, cuando estamos así, en situaciones muy delicadas, complejas, es necesario que podamos hablar con nuestro Padre Celestial. Porque cuando no estamos en comunión con el Señor, el enemigo comienza a poner ideas en nuestra mente, a distraernos, a pensar en el afán, en los quehaceres, en la banalidad, en el materialismo, en cualquier cosa menos en la palabra de Dios, menos en Cristo Jesús. Porque el enemigo trabaja para eso, para separarnos de nuestro Creador, de nuestro buen pastor. Y cuando somos duros, somos soberbios y no queremos meditar en las cosas eternas, no queremos meditar en las cosas espirituales, entonces fácilmente caemos en esos errores y vivimos cosas tristes, sufrimos accidentes. Pero cuando nos damos cuenta del peligro en el que estamos, cediendo ahí nuestra mente al enemigo, entonces el Señor nos habla con ternura, con cariño, y comenzamos a pedirle al Señor, a clamar desde nuestro corazón que sea Él el que nos acompañe, que podamos ir creciendo cada día en nuestra fe hacia Él, teniendo la fe de Jesús, agradeciendo y honrando en todo aspecto de nuestra vida en nuestro Padre Celestial. Nunca estamos solos, sea que le escojamos o no, tenemos siempre a uno por compañero. Recordemos que doquiera estemos, hagamos lo que hagamos, Dios está siempre presente. Nada de lo que se diga, se haga o se piense puede escapar a su atención. Para cada palabra o acción tenemos un testigo, el Santo Dios, que aborrece el pecado. Recordémoslo siempre antes de hablar o de realizar un acto cualquiera. Como cristianos somos miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. No digáis una palabra ni hagáis cosa alguna que afrente el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago capítulo 2, versículo 7. Y esto es para nosotros, somos hijos del Rey. Ese es el cuidado que tenemos que tener, pero gozándonos de que el Señor cumple sus promesas en nosotros. Él es quien tiene el poder de guardarnos, de no caer en las tentaciones y no caer frente a los ataques de Satanás, de poder crecer cada día poco a poco en santidad. Que el miedo quede fuera de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Es tan hermoso como el Señor lo presenta a través del espíritu de profecía. Es Cristo hablando a nuestro corazón. Hoy en este día tan especial seguiremos teniendo momentos en los cuales tengamos que compartir con nuestra familia, con nuestros seres amados, aunque algunas veces ellos se molesten, pero muchos otros seres queridos se llenan de emoción y de felicidad al ver cómo el Señor nos ha transformado, cómo Él nos ha cambiado, el contraste de cómo éramos antes a cómo el Señor obró en nuestra vida con su poder. Vamos a continuar leyendo esta cita. Estudiad atentamente el carácter divino humano y preguntaos siempre, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Tal debiera ser la norma de vuestro deber. No frecuentéis innecesariamente la sociedad de quienes debilitarían por sus artificios vuestro propósito de hacer el bien, o mancharían vuestra conciencia. No hagáis entre extraños, en la calle o en casa, lo que tenga la menor apariencia de mal. Haced algo cada día para mejorar, embellecer y ennoblecer la vida que Cristo compró con su sangre. Qué preciosa esta cita, cuánto necesitamos poder ver por fe a Dios mirándonos, observando, velando por cada uno de nosotros. Nosotros podemos cansarnos, podemos llegar en la noche a dormir porque lo necesitamos, pero nuestro Padre Celestial está a las 24 horas del día velando sobre nosotros, acompañándonos con sus santos ángeles. Y Cristo, nuestro hermano mayor, está a nuestro lado. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de pruebas, de compartir incluso con nuestra familia, es necesario que podamos permanecer así en comunión constante con nuestro Salvador y meditar y preguntarnos, ¿realmente cómo quiero responder o cómo quiero hablar
¿Será la manera en la que Cristo lo haría? Y si no es así, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios o recordar los versículos que el Señor nos ha dado y poder vivir así, conforme un escrito está. Que puedan ver a Cristo en los pasos que damos, día a día. Ser perseverantes, ser constantes en la oración, en la alabanza a nuestro Dios, porque eso es lo que le agrada. Para eso el Señor nos creó, para que podamos ser luz en este mundo tan oscuro, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de corrupción, de egoísmo, de orgullo. Y el contraste hará la diferencia. El amor de Dios morando en nosotros despertará el amor en los corazones de las personas que realmente le necesitan. Y esto es para nosotros, hermanos. Debemos obrar siempre movidos por buenos principios y nunca por impulso. Moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y dulzura. No deis lugar a la liviandad ni a la frivolidad. No broten chistes vulgares de vuestros labios. Ni siquiera deis rienda suelta a vuestros pensamientos. Deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de Cristo. Consagradlos siempre a cosas santas. De este modo, mediante la gracia de Cristo, serán puros y sinceros. Debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice, cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y eso se encuentra en Proverbios capítulo 23, versículo 7. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. Y dentro de los frutos del Espíritu, cuando Cristo mora en nosotros, dentro de esos frutos sabemos que está gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, pero también está dominio propio, la temperancia en todo aspecto, en el aspecto espiritual y en el aspecto físico. Lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales. Si queremos, podemos apartarnos de todo lo vulgar y degradante y elevarnos hasta un alto nivel, donde gozaremos del respeto de los hombres y del amor de Dios. Y es tan hermoso poder darnos cuenta de eso, cómo se hace realidad en nuestra vida. La música que antes nos aburría, que nos daba sueño, que no queríamos en nuestro celular, en nuestros dispositivos, hoy la amamos. Aquellos himnos solemnes, reverentes a nuestro Dios, que no nos llevan al sentimentalismo, que no nos llevan a la sensualidad, que no nos llevan a las emociones, sino a meditar en el inmenso amor de Cristo Jesús, a meditar en su palabra y sentir cómo esas alabanzas nos elevan hacia el cielo, elevan nuestro espíritu hacia nuestro Dios. Y no solamente con la música, con diferentes aspectos, ya sea con la alimentación. Antes, en ese progreso en el que comenzamos a aplicar el mensaje de salud, costó un poco, pero con oración, con ayuno, el Señor hizo el milagro, hizo la obra en nosotros. Lo que antes aborrecíamos, lo que era comer verduras, vegetales, frutas que encontrábamos extraño porque estábamos acostumbrados a siempre comer alimentos acidificantes, acostumbrados al pan, a las tostadas, con café, con té. Por lo menos yo, que no conocía el mensaje de salud, al Milo, a la leche, a los cereales azucarados, todo procesado, todo lo que era de supermercado, cuando todo eso era lo que me tenía enfermo, lo que había dañado tanto tiempo mi hígado y mi piel. Y en su inmenso amor el Señor comenzó a ayudarme a ver esto que estamos leyendo en mi vida. Poder ver cómo con el ejercicio poco a poco, tal cual como las personas que van al gimnasio y quieren trabajar su cuerpo para tener una buena figura, para tener una buena condición física, para transformar esa grasa en masa muscular. Todo es poco a poco con perseverancia, lo mismo en nuestra espiritualidad. Si queremos llegar a ser como Cristo, tenemos que poner en práctica cada día lo que el Señor nos va enseñando.
las hermosas instrucciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, que fuimos comprados por precio, por la sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Otro punto que vamos a tocar es el trato que nosotros tenemos que tener hacia nuestros seres amados que muchas veces actúan por impulso, o las personas cercanas a nosotros, incluso nuestros hermanos de fe, que a veces son usados por el enemigo para hablarnos de manera dura o de manera soberbia, quizás para criticarnos, para señalarnos o para apuntarnos con el dedo. Y ahí es cuando tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesús que nos ayude a recordar aquellas hermosas virtudes y talentos que Dios les ha dado a ellos, que han sido privilegiados para trabajar en la obra del Señor y poder compartir. Cuán lindo es ver a Dios obrando, usando a aquellas personas. Vamos a leer esta siguiente cita de Ministerio de Curación de la página 392 del párrafo 3. Practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios por su amor admirable de haber dado a Cristo para que muriera por nosotros. Nada sacamos con pensar en nuestros agravios. Dios nos invita a meditar en su misericordia y amor incomparables para que seamos movidos a alabarle. Los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas. No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen. Mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros, nos elevaremos a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando permanecemos en ella, brota de nosotros una luz que irradie sobre cuantos se relacionan con nosotros. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, hermanos. Es lo que Él busca de cada uno de sus hijos. Que podamos contemplar no las cosas malas, que no nos dejemos llevar por los defectos nuestros o los de nuestro prójimo, sino que podamos mirar la perfección de carácter y el inmenso amor de nuestro Salvador. Y así, en la contemplación, vamos siendo transformados. Es el poder, es la gracia de nuestro Dios obrando en cada una de nuestras vidas. En vez de criticar y condenar a los demás, decid: tengo que consumar mi propia salvación. Si coopero con el que quiere salvar mi alma, debo vigilarme a mí mismo con diligencia. Debo eliminar de mi vida todo mal. Debo vencer todo defecto. Debo ser una nueva criatura en Cristo. Entonces, en vez de debilitar a los que luchan contra el mal, podré fortalecerlos con palabras de aliento. Somos por demás indiferentes unos con otros. Demasiadas veces olvidamos que nuestros compañeros de trabajo necesitan fuerza y estímulo. No dejemos de reiterarles el interés y la simpatía que por ellos sentimos. Ayudémosle con nuestras oraciones y dejémosle saber que así obramos. No todos los que dicen trabajar por Cristo son discípulos verdaderos. Entre los que llevan su nombre y se llaman sus obreros, hay quienes no le representan por su carácter. No se rigen por los principios de su maestro. A menudo ocasionan perplejidad y desaliento a sus compañeros de trabajo, jóvenes aún en experiencia cristiana, pero no hay por qué dejarse extraviar. Cristo nos dio un ejemplo perfecto. Nos manda que le sigamos. Qué hermoso, hermanos. Y cuántas veces nos hemos visto que el Señor nos habla a través de nuestros propios hermanos, quienes a veces les toca compartir la palabra de Dios en diferentes reuniones que tenemos.
Y de verdad es una bendición ver cómo el Señor nos habla con tanto amor y se llena nuestro corazón de alegría y vamos donde nuestro hermano y le decimos: hermano, le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque Él lo usó para hablarme hoy, porque necesitaba esa palabra en mi vida, estaba decayendo mi fe y el Señor a través de usted me levantó mi espíritu. Ahí, hermanos, son respondidas nuestras oraciones, las oraciones que hacemos por nuestros hermanos. Y son ellos quienes pueden ver que es el Señor el digno de toda la gloria y la honra, que nosotros simplemente somos polvo, somos instrumentos en sus manos, no somos dignos de nada, pero todo lo hacemos por amor a quien nos da la vida. Hace 1 año y medio atrás, más o menos, 2 años atrás, compartí con una amiga que quería mucho de la corporación, con la cual cantábamos juntos, cómo el Señor vino a mi encuentro, cómo Él derramó su espíritu, a pesar de que yo estaba lejos de Él, pero estaba comenzando a aplicar sin saber el mensaje de salud, porque caí en una enfermedad hepática, en mi hígado muy congestionado, hígado graso. Tenía ese problema tremendo en mi salud, y gracias al Señor comencé a aplicar el mensaje que Él nos ha dado. Y comenzó a limpiarse mi cuerpo, comenzó a limpiarse mi piel, se renovó mi hígado. Y cuando ya mi cuerpo estaba totalmente transformado, totalmente limpio, en contraste a cómo lo trataba antes, entonces el Señor ahí encontró una casa limpia, una casa para poder morar con su presencia. Y por esa razón fue que el Señor derramó su espíritu, pero eso no lo pude comprender hasta más adelante, cuando el Señor usó a mi padre para compartirme eso. Él me decía: Javier, comenzaste a cuidar, a cambiar tu alimentación, a dejar la carne, la comida chatarra, los alimentos procesados, a dejar el pan, a comenzar a comer más abundante fruta, alimentos crudos, ensaladas, alimentos integrales. Y comencé también a ir al gimnasio para cuidar este cuerpo, para comenzar a botar las toxinas, que eso sucede a través de la transpiración y nosotros lo sabemos. Es por eso que a veces, cuando descuidamos uno de los puntos que el Señor nos ha dado como instrucciones para poder tener salud, que dentro de ello están no solo los remedios naturales, sino también una infinidad de herramientas y elementos que el Señor nos ha dado, como las hierbas medicinales y otros elementos más. Pero si nosotros descuidamos solo un punto, si descuidamos de hacer ejercicio, si descuidamos de comer sano, tarde o temprano, por nosotros quebrantar las leyes de salud, viene la consecuencia, viene la enfermedad. Y eso me sucedía. Cada vez que dejaba de hacer ejercicio, cada vez que descuidaba mi alimentación y volvía a comer las cosas de antes, comenzaba a congestionarme, a resfriarme, comenzaban los dolores de cabeza, los malestares estomacales, porque el Señor me ayudaba a entender de que mi flora intestinal se estaba destruyendo, que todo ese progreso que llevaba cuidándome se pierde cuando uno vuelve atrás, cuando uno vuelve a la comida del Rey, tal cual como el ejemplo que nos dio Daniel en el capítulo 1 del libro de Daniel, ante la comida del Rey. Él no cayó, como muchas veces nosotros caemos, pero Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del Rey, y así es como debemos nosotros permanecer. Así como Daniel oraba 3 veces al día y permanecía en constante comunión y amaba al Señor, de la misma manera el Señor lo trataba como muy amado, y así el Señor nos trata a cada uno de nosotros. Más aún, si obedecemos por amor a su nombre, el Señor se goza en que podamos ser obedientes y que probemos sus bendiciones en nuestra vida. Y cuando me tocó compartir este testimonio con mi amiga de Talca, me dio mucha tristeza, hermanos, porque yo pensé que ella se iba a alegrar, que me iba a decir: Javier, estoy tan feliz de que hayas vuelto a los brazos del Señor, que no haya tenido que venir alguien externo a hablarte de Dios, a buscarte, sino que vino Dios mismo, que vino Cristo mismo a través de su Espíritu y derramó una visión sobre ti. Pero no fue así su reacción, hermano. Ella me dijo: Javier, pero ¿cómo te pasó eso a ti? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué yo nunca he vivido algo así, siendo que yo llevo tanto tiempo en la iglesia? Y me dio mucha tristeza. Y el Padre Celestial hizo sentir en mi corazón de que ella no me estaba hablando en el Espíritu, de que Cristo no estaba hablando a través de ella.
Y muchas veces nosotros somos así. Miramos con envidia, con desprecio a nuestros hermanos que están siendo bendecidos, que están siendo usados por nuestro Padre Celestial. Algunos que el Señor ha permitido que puedan salir al campo y nosotros nos molestamos porque aún no podemos. Pero no nos damos cuenta de nuestra condición, que somos pecadores, que aún hay muchas cosas del mundo, mucha contaminación del enemigo que ha sembrado en nosotros y no hemos dejado que salga, porque creemos que estamos bien. Creemos que no tenemos necesidad de Cristo en nuestra vida, pero no es así. Y por eso el Señor nos trae este hermoso mensaje. Es un mensaje de misericordia, un mensaje de amor y necesario para nuestro diario vivir, para nuestra relación y experiencia personal con nuestro Salvador. Es lo que nos mantendrá firmes, porque cuando venga la prueba, cuando venga el tiempo de angustia, no podremos culpar ni buscar a nadie que nos ayude. No podremos decirle al Señor: Señor, es que mi mamá o mi papá o mi esposa me dejó solo. No, siempre nosotros tenemos que confiar en nuestro Salvador. Él es quien nos acompaña. Y si no tenemos hoy una experiencia personal con Cristo, lo vamos a lamentar el día de mañana. La venida de Cristo está más cerca que cuando por primera vez creímos. Se acerca el fin de la gran controversia. Los juicios de Dios están en la tierra. Hablan en solemne amonestación diciendo: también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo capítulo 24, versículo 44. Pero en nuestras iglesias son muchísimos los que saben muy poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Les ruego de que no desprecien el cumplimiento de las señales de los tiempos, que con tanta claridad indican que el fin se acerca. Oh, cuántos de los que no han procurado la salvación de su alma se lamentarán pronto acerbamente. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías capítulo 8, versículo 20. Hermanos, este mensaje es para nosotros. Tenemos que comprender y abrir nuestros ojos espirituales, dejar a un lado la soberbia y no descuidar esta salvación tan grande que el Señor nos está ofreciendo, que es gratuita, hermanos, que no tenemos que pagar nada, simplemente recibir a Cristo en nuestro corazón y aprender a escuchar su voz. Hay otra cita más adelante que se encuentra en este mismo libro de consejos para la iglesia, en la página 648, el párrafo 1. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras: mi Señor se tarda en venir. Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Los obreros hallarán su mies donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirle en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. ¡Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducido a clamar con gran voz: vamos rumbo a la patria,
Nos estamos acercando al tiempo en que Cristo vendrá con poder y grande gloria a llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Amén, hermanos. ¿No es maravilloso lo que el Señor presentó ante nosotros en esta hora? ¿No es maravilloso cómo el Señor está obrando en cada una de nuestras vidas? Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, mi querido hermano, mi querida hermana. Algunos tienen el don del canto, pueden cantar, pueden grabar sus videos, subirlos a las redes sociales, pueden cantar alabanzas con su familia en el hogar de manera presencial. Es aún más hermoso, porque así el Espíritu de Dios trabaja de manera directa. Se siente la presencia de Dios, la atmósfera celestial en nuestro hogar y en los lugares en los que el Señor nos envía. También están las literaturas, aquellos libros del Espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, a través de las profecías que serán repartidas como hojas de otoño. Y hoy es tan necesario que podamos seguir compartiéndolo. Y así es como el Señor trabaja de diferentes maneras. Otros trabajan cuidando a enfermos, cuidando pacientes, compartiendo el mensaje de salud, compartiendo folletos, llevando recursos, alimentos a gente que no lo tiene, a gente que está pasando por aflicciones, por necesidades, cuidando a nuestro prójimo. Así, nuestro Salvador nos presenta en la palabra de Dios que como tratamos a aquella persona que tanto lo anhela recibir, es como si lo estuviéramos haciendo a nuestro Salvador. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude para poder poner en práctica todo esto y poder compartir esta hermosa luz al mundo, que podamos ser la sal de esta tierra. Antes de terminar, mis hermanos, vamos a finalizar con una oración y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos acompañe en esta hermosa tarde que ya está terminando de su santo sábado y nos acompañe para iniciar esta nueva semana aferrados de su mano poderosa y que Él nos ayude a permanecer firmes en Cristo Jesús. Eterno Padre Celestial, amoroso Dios, en esta hora estamos aquí, un grupo de sus hijos, en este día especial, en su santo sábado, día que usted ha separado para su pueblo como señal, en el cual podemos ir a su presencia, en el cual podemos recibir de su palabra, y hoy este mensaje tan hermoso lo necesitaba nuestro corazón. Comprender que debemos tratar como Cristo trató a nuestro prójimo, que tenemos que seguir sus huellas, que seguir su ejemplo, dejar que sea Cristo quien more en nuestro corazón, que Él pueda guardar nuestros pensamientos en la palabra de Dios, en las hermosas promesas que usted nos ha dejado, en las Escrituras, que cuando vengan las pruebas, cuando vengan los ataques de Satanás, podamos ser fieles y buscar y clamar desde nuestro corazón la gracia y el sostén para soportar esas pruebas y permanecer firmes ante el enemigo de las almas, y que Cristo nos pueda guardar en su amor. Ayúdenos, Padre, para seguir compartiendo estos hermosos mensajes con aquellas personas que usted pondrá en nuestro camino. Ayúdenos a crecer en el conocimiento de su carácter, de su voluntad, en el conocimiento de usted, Padre eterno. Que podamos crecer cada día más en la fe hacia usted, tener la fe de Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en los diferentes lugares de este planeta, en los diferentes países que se encuentran. Bendiga a los padres y ayúdelos para seguir creciendo y siendo de bendición, gracias a esta obra que usted ha levantado, esta obra médico-misionera. Somos instrumentos en sus manos, Padre, y toda la honra y toda la gloria es para usted, nuestro Padre Celestial, y su Hijo amado, quien dio su vida y nos compró a precio de sangre, a cada uno de nosotros. Acompáñenos, Padre, en esta hermosa semana. Bendiga
y obre conforme a su voluntad con cada uno de los pedidos que tienen nuestros hermanitos en sus corazones. Y todo esto se lo pedimos sin merecerlo, solo humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.